El heroísmo de los combatientes cubanos en defensa de la soberanía de Venezuela honra y compromete más. A partir de esa certeza expresada por el presidente de Cuba, Díaz-Canel, miles de hijos de la nación caribeña se congregan desde las primeras horas de este jueves en las calles habaneras para rendir tributo a los 32 héroes que sacrificaron su vida. Honores a estos hombres, a estos combatientes cubanos en la sede de nuestro Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ahí están expuestos los armones con las fotografías de cada uno de estos compañeros. Están en la patria, regresaron al seno de su hogar, a su país, al que defendieron y seguirán defendiendo desde la gloria y de la historia con bravura y con valentía, porque serán nueva luz y ejemplo para los jóvenes combatientes de nuestro Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Corren lágrimas por las mejillas de muchos de estos compañeros que están en las afueras del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y que han venido a rendir postrer tributo y recibir a sus compañeros de lucha, a sus compañeros de arma, a sus compañeros de combate que fueron ascendidos la víspera póstumamente al grado inmediato superior. Están sus familiares, las organizaciones políticas y de masas, los representantes del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, de nuestra histórica Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Son rostros que serán eternos en el corazón del pueblo, en el corazón de la Armada, de las FARC, del Ministerio del Interior, de nuestros compañeros de la seguridad personal de nuestro país. Son hombres que dieron su vida defendiendo ideales patrios, ideales revolucionarios, hombres de entera confianza que cumplían con una misión de cuidar y de preservar la vida de dirigentes en Venezuela. Vemos cómo se levanta también allí la imagen de la foto. Están viendo la narración que hace de los hechos la televisión cubana, ya el ingreso de los restos a la sede del MINFAR. Justo enfrente de este edificio se encuentra el Palacio de la Revolución y la Plaza de la Revolución José Martí. En las cercanías también se ubica la sede del Ministerio del Interior y la Biblioteca Nacional José Martí. Cerca también la sede del Ministerio de las Comunicaciones y el hermosísimo Teatro Nacional. Allí entonces los colegas de la televisión cubana, José Mejías y Gisela García Rivero, van aportando cada uno de los detalles y de este momento hablan de los rostros, del sentimiento, de lo que ocurre hoy en este pueblo de Cuba que rinde tributo a sus 32 héroes que sacrificaron su vida haciendo frente a la vil agresión de Estados Unidos el 3 de enero pasado. Ellos trataron de impedir el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Cuba vive jornadas históricas y tristes este 15 y 16 de enero durante el homenaje popular a estos combatientes. La información que les estoy comentando y narrando parte de nuestra web www.telesurtv.net. Allí tienen el minuto a minuto y cada uno de los hechos y de las informaciones conexas que surgen de este momento de luto que atraviesa América toda. El avión que llevó los restos desde Caracas a la capital cubana arribó a la patria de José Martí en la madrugada. Allí iniciaba el homenaje póstumo en ese aeropuerto internacional José Martí con un recibimiento solemne. Continúa a esta hora en el MINFAR. El heroísmo de los combatientes cubanos en defensa de la soberanía de Venezuela honra y compromete más. Esa es la voz. Esa es la certeza, ese es el sentimiento y el pensamiento de miles de hijos de la nación caribeña que están congregados en las calles de la capital cubana en este día para rendirle tributo a los suyos, a los 32 héroes.
en la patria de Simón. Cuba ha sembrado la gloria, regó con sangre la historia que nace del corazón. Hoy acurruca un sillón, llanto, beso de una madre, pero aunque el dolor taladre, sueños despiertos de un hijo, la patria le da cobijo al dolor ciego de un padre. Cuba se levanta entera, Cuba recibe el valor, Cuba viste del color digno de nuestra bandera. Fue inmensa nuestra trinchera en la desigual batalla. Cobertura ininterrumpida de los hechos. Nos reunimos, decía hoy la autoridad militar, para recibir en nuestro suelo a hermanos que cayeron lejos de su casa, pero no de su deber. Al acoger sus restos mortales, renovamos ante ellos el juramento de lealtad a la patria, a la unidad de los pueblos de América Latina. Un poderoso mensaje para esta poderosa imagen que ven en pantalla. Afirmamos, continúo con el pronunciamiento de la autoridad militar en este homenaje que iniciaba en el Aeropuerto Internacional José Martí. Afirmamos desde el primer instante, con la claridad que exige la historia, no los recibimos con resignación, lo hacemos con profundo orgullo y eterno compromiso, porque sabemos, y el pueblo de Cuba lo ha aprendido en las pruebas más duras, que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa. Sumamos a Aarón Romero con nosotros en esta cobertura ininterrumpida de los hechos. Aarón. Gracias, Marcela. Y vemos entonces al pueblo cubano en esta jornada rindiendo honores a estos 32 combatientes quienes cayeron en la República Bolivariana de Venezuela, defendiendo la soberanía de esta nación suramericana tras el infame y vil ataque militar perpetrado por Estados Unidos, un hecho ocurrido el día 3 de enero. Le costó la vida a estos combatientes, a estos hijos de la República de Cuba, pero las autoridades venezolanas también hablaron de aproximadamente 100 personas quienes murieron durante estos ataques perpetrados por el gobierno estadounidense en contra de esta nación suramericana. Por supuesto, el pueblo cubano hoy honra a estos 32 combatientes, naciones hermanas que se han mantenido durante los últimos años unidas, no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito social. Luego que Venezuela a principios de este siglo y a principios de este milenio sufriera uno de los peores embates naturales, aquella tragedia que ocurrió en el estado hoy La Guaira y antes estado Vargas, justamente el pueblo cubano durante ese año, el año 1999, luego llega este convenio de cooperación entre el comandante Fidel Castro y también el comandante Hugo Chávez, naciones que se unieron, se hermanaron durante ese año 2000, un convenio amplio de cooperación y por supuesto no solamente hablamos del ámbito social, hablamos de distintos ámbitos en los que se han unido durante los últimos años la República de Cuba, en el Caribe, una nación fuertemente asediada desde hace más de 6 décadas por parte del gobierno de Estados Unidos a través de medidas coercitivas unilaterales y por supuesto esta unión que se empezó a consolidar a partir del año 2000 entre el comandante Fidel Castro por parte de Cuba y el comandante Hugo Chávez por parte de Venezuela, se consolidó con miras a fortalecer la cooperación justamente para ayudarse entre ambos pueblos luego que Venezuela sufriera los embates de una vaguada que afectó a varios estados del país, entre ellos por supuesto el antiguo estado Vargas, hoy el estado La Guaira, uno de los estados también que sufrió fuertemente estos embates de la agresión militar por parte de Estados Unidos el día 3 de enero. Por supuesto, durante
Esta agresión militar en el estado La Guaira también se vio en la región capital, en la ciudad de Caracas, en donde cayeron lamentablemente estos 32 combatientes, y por supuesto el pueblo cubano y el pueblo venezolano le rinden honores. También la patria de Bolívar agradece profundamente este sacrificio, lamentable sacrificio, porque son madres, son padres, son hermanos los que lloran a estos 32 combatientes que cayeron en esta cooperación. Y es que hay que decirlo, el canciller de Cuba en días recientes decía que esta cooperación que presta Cuba a nivel militar por ningún motivo es cobrada a ninguna nación. A diferencia, por ejemplo, también mencionaba el canciller cubano Bruno Rodríguez, a diferencia de los mercenarios que se prestan desde Estados Unidos para acabar con la paz y desestabilizar a otras naciones de la región. Por supuesto, esta cooperación militar, una cooperación militar amplia para la paz, para la cooperación, para la hermandad, a diferencia de la cooperación y la imposición imperial de Estados Unidos que le cuesta la vida, en esta ocasión, por supuesto, a estos 32 combatientes cubanos. Pero también estamos hablando desde Venezuela, que se hablan de más de 100 personas quienes resultaron asesinadas durante estos ataques militares por parte del gobierno de Estados Unidos. Ataques militares que afectaron no solamente la vida de la población civil, también si se puede hablar de la infraestructura civil, de ciencia, que fue afectada en Venezuela. Estamos hablando de infraestructura civil, estamos hablando de viviendas que fueron ampliamente afectadas por estos bombardeos. No solamente eran, como dicen desde el gobierno de Estados Unidos, puntos militares. El ataque que recibe hoy Venezuela también lo ha recibido Cuba, y sin embargo son naciones que se levantan, que se hermanan a pesar de las adversidades. Y con estas imágenes, por supuesto, de este merecido homenaje a estos 32 combatientes de Cuba, quienes prestaban apoyando a Venezuela. Por supuesto, nosotros vamos a seguir por la transmisión ininterrumpida de esta actividad, de este sentir doloroso por parte de los familiares cubanos y por supuesto de la familia venezolana, que reitera su agradecimiento a estos combatientes cubanos, quienes dieron su vida de manera sacrificada para apoyar la soberanía y también defender la territorialidad de Venezuela, la patria grande. Siempre se decía desde el gobierno bolivariano que esta agresión no solamente era contra Venezuela, también era una agresión en contra de Latinoamérica. Sueños despiertos de un hijo, la patria le da cobijo al dolor ciego de un padre. Cuba se levanta entera, Cuba recibe el valor, Cuba viste del color digno de nuestra bandera, fue inmensa nuestra trinchera. Estamos rindiendo honor y gloria a los 32 mártires cubanos quienes fallecieron en una criminal incursión del gobierno de los Estados Unidos encabezado por Donald Trump a través de un ataque militar totalmente criminal, donde no solamente fallecieron estos héroes cubanos, estos 32 héroes cubanos, sino más de un centenar de personas, la mayoría de ellos militares y unos cuantos civiles, en una acción que, como ustedes saben, significó, además de esta tragedia, de esta masacre, el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, la primera dama y diputada Cilia Flores. Altos oficiales del gobierno cubano están presentando sus respetos de doctrina militar y humanos, como debe ser, ante estos héroes, 32 hombres, quienes otorgaron su vida para tratar de impedir que fuera secuestrado y posiblemente asesinado el presidente de Venezuela y su esposa. Ellos perdieron su vida, ahí están, siendo expuestos sus restos para que no solamente los oficiales
y todos los miembros de la Fuerza Armada Revolucionaria Cubana, sino el pueblo cubano pueda despedirlos con el honor y gloria que se merecen. Les cuento que después van a ser, digamos, llevados a las diferentes provincias cubanas para que el resto de la población tenga oportunidad de acompañar con su emoción y con su sentimiento este momento de despedida, que no es despedida, porque en el caso del pueblo cubano, la Revolución Cubana ha aprendido que todos estos sacrificios son solo una muestra de la entereza y la fuerza de seguir adelante con el proceso revolucionario cubano que se ha visto torpedeado desde hace más de 66 años mediante un bloqueo criminal por parte de la doctrina Monroe de Estados Unidos, que ahora está profundizando más allá de los límites americanos el régimen del inefable Donald Trump. Y que bueno, como ustedes saben, como Cuba y Venezuela son pueblos hermanos y que tienen gobiernos con identidad revolucionaria para tratar de transformar a la humanidad, pues esa unión se ve amenazante a los intereses imperialistas de Estados Unidos, y estos 32 hombres han rendido su vida justamente para enfrentar esa amenaza que hoy en día está más evidente que nunca cuando presenciamos que el gobierno de Estados Unidos ya no tiene pudor ni tiene ninguna rubor en torno a la intención de apoderarse de todos los espacios posibles en América. Por lo menos eso está claro, y quizás más allá, porque como hemos escuchado, el presidente Donald Trump ahora está lidiando con su amenaza de tomar, incluso militarmente también, a Groenlandia, que está administrado por Dinamarca, un país que por cierto es de Europa y pertenece a la OTAN, amenazado incluso con anexar a Canadá como uno de los estados de Estados Unidos de Norteamérica, ha amenazado a México, ha amenazado a Colombia. Gustavo Petro ha sido como presidente muy claro con respecto a sus declaraciones, aunque ha habido conversaciones recientes entre ambos mandatarios. Ha habido amenazas contra el mismo pueblo cubano, contra el pueblo nicaragüense. Hemos visto cómo hubo injerencia en el proceso electoral de Honduras. Bueno, hemos visto cómo en cada instante el proceso estadounidense ha incursionado también, por ejemplo, en el área en discusión, en los límites de Venezuela con Guyana, en torno a nuestra Guayana Esequiba, y ahí utilizando a una empresa transnacional petrolera, ExxonMobil, para tratar de apoderarse de las riquezas de Venezuela. Hemos visto también cómo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica insiste en manejar una narrativa de que quiere controlar a Venezuela y especialmente el petróleo para los intereses imperialistas. Y por eso, por esa razón, es que estamos presenciando este triste episodio de 32 hombres que ofrendaron su vida para tratar de impedir que Venezuela, bueno, sufriera el ataque que vivió y que sufrió y que todavía sigue sufriendo sus consecuencias. Ahí están entonces soldados, oficiales y miembros del pueblo cubano rindiendo tributo a sus héroes. Los cubanos tienen una larga experiencia de trayectoria de heroísmo, y esta es una de las más desagradables que hemos visto, sin olvidar, por ejemplo, el caso del avión cubano con una delegación de atletas, esgrimistas, quien fue un avión que fue, digamos, volado con una bomba que terroristas pagados por Estados Unidos colocaron allí para provocar también trastornos en la estabilidad del pueblo cubano. A pesar de todos estos ataques, por ejemplo, no olvidemos también Vallacochinos, donde, bueno, al principio la Revolución Cubana fue también invadida. Ahí va uno de los héroes cubanos, por cierto, uno de los que fueron liberados tras unas fuertes negociaciones. Él estuvo en Estados Unidos preso, junto con otros compañeros, por haber actuado allá en esa nación para tratar de descubrir las maniobras terroristas de Estados Unidos contra Cuba. Ahí está, pues, rindiendo honor a sus compañeros. Él sabe lo que es esta situación, ese dolor, esa lucha. Y bueno, hay una expresión que dice: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento está prohibido llorarlos. Una expresión que está en una de las canciones
de Ali I, otro gran revolucionario de la cultura que amó muchísimo a Cuba, y nosotros, por supuesto, lo tenemos como embajador cultural de la integración entre ambas naciones. Gente sencilla, gente humilde, oficiales, damas, caballeros, ancianos, jóvenes, ¿ve? Gente revolucionarios de gran veteranía que vienen a presentar sus honores. Esta gente conoce toda la historia de ataques, bloqueo y asedio a Cuba. Estos señores que han sobrevivido a tantos ataques por parte de Estados Unidos, del imperialismo estadounidense, pues ahí está. Y en el fondo, Camilo Cienfuegos, otro de los grandes héroes cubanos que también participó en la Revolución Cubana junto con Fidel Castro, con el Che Guevara, Raúl Castro y tantos otros que no alcanza ahora a nombrar. Vamos a ver si nos conectamos con nuestra compañera en La Habana. Estamos esperando que ella nos indique. Ajá. Isabel, hola Isabel Díaz, compañera, colega, háblanos entonces desde el sitio, qué es lo que se está viviendo allí. Saludos desde La Habana, Cuba. Ya bien lo estabas narrando, desde horas bien tempranas que comenzó este homenaje de todo el pueblo de Cuba a los 32 cubanos caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela. Ahora mismo me encuentro en las inmediaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en el local donde se habilita para que el pueblo en pocos minutos inicie su paso por acá para poder rendirle tributo a estos 32 cubanos. El pueblo que desde horas bien tempranas de la mañana en nuestro recorrido hacia el Aeropuerto Internacional José Martí, pues los hemos visto a ambos lados de la avenida Rancho Boyero, antes de que amaneciera, incluso para esperar la caravana que transportaba los restos de estos 32 cubanos. Posterior a una ceremonia realizada, como ya se mostraba en imágenes de Telesur, una ceremonia oficial militar en el cual ascendieron a estos 32 cubanos en sus rangos militares, pues posterior a eso partió esa caravana por toda la avenida Rancho Boyero, a ambos lados de la calle, todo el pueblo consternado, mucho dolor, mucha tristeza también en el pueblo cubano, pero es también un momento de reafirmación revolucionaria, de mostrar esa dignidad, por supuesto, de todos los cubanos, que estuvo bien en alto mediante el actuar de estos 32 cubanos, y que estoy segura que este actuar de los 32 cubanos es el actuar de todo el pueblo de Cuba, que hoy ha mostrado, al estar acá, miles de cubanos, hasta donde nos alcanza la vista, están ubicados en toda esta avenida Rancho Boyero, cercano a la Plaza de la Revolución, y han mostrado esa convicción, esa dignidad del pueblo cubano, ese dolor, pero marcado también con el compromiso revolucionario. Ahora mismo, cerca de las inmediaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas, pues están muchísimos pueblos, escuelas también que están esperando su turno, muchos con lágrimas en las manos, con bandera, con aplausos también a la obra, gran obra que ha formado la revolución, y estos 32 cubanos que regresaron hoy a la patria son muestra de eso. Luis Guillermo. Bien, gracias Isabel. Justamente ahora estamos viendo cuando Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, una importante institución de la cultura cubana y para toda Latinoamérica, está rindiendo homenaje. También hemos visto cómo han pasado representantes militares de otras naciones, seguramente agregados militares, diplomáticos, militares, quienes, bueno, aliados pues, de Cuba. Pudimos identificar quizás vietnamitas, rusos, venezolanos, entre otros, que bueno, que presentaron sus honores también, así como estos soldados que están presentando el saludo del decoro militar correspondiente, que representa, bueno, quitarse el sombrero ante estos héroes cubanos que en este momento pues muestran de lo que son capaces los cubanos a la hora de ser embajadores internacionalistas de la revolución socialista. Vamos a escuchar un poco el ambiente, que es lo que están sintiendo esas personas allá, y bueno, así veremos entonces con esta música y con este escenario cómo pueden estar sintiendo los que están allá. Por defender la verdad, sin esperar la quimera de la inmortalidad. El hombre de verde olivo se hace eterno en su bondad, manteniendo siempre vivo el sol de la libertad.
Dicen que el héroe no muere si se honra su memoria. Y aunque el disparo nos hiere, hoy se agiganta su historia. Será que la necedad de ser fiel no tiene precio. Partieron hacia el deber sin pedir nada mañana, solo la luz de creer en tierra bolivariana. No digan que se perdieron, ni que los venció el olvido. Son la sangre que pusieron en el surco agradecido. Nombres cubiertos de gloria que la muerte no deshace, son el pulso de... Bueno, como es usual en la cultura cubana, la música siempre acompaña los alegres y tristes momentos. Ahí estamos escuchando una canción en honor a los restos mortales de estos 32 héroes que, bueno, como ustedes saben, fallecieron, bueno, fueron asesinados por el gobierno de Donald Trump a través de un ataque artero, militar, criminal. Y viendo también imágenes de la televisión cubana que en conjunto con nosotros, con Telesur, estamos mostrando esta situación. Veíamos también en ese lugar donde están los restos de estos 32 héroes, las imágenes no solamente de Camilo Cienfuegos, sino también del Che Guevara, un héroe argentino-cubano, nacido en Rosario, Argentina, pero que acompañó a Fidel Castro y a Camilo Cienfuegos y a Raúl Castro en la Sierra Maestra, en la Revolución Cubana, y que, bueno, después quiso internacionalizar en América el proceso revolucionario, se fue hasta Bolivia y ahí lamentablemente no pudo concretar sus planes, fue, digamos, apresado y fue asesinado por la CIA, Estados Unidos también, junto con el ejército boliviano. Allí cuando el Che Guevara iba a ser asesinado, que él sabía que era su destino, el soldado que lo iba a matar le tembló el pulso y dijo: pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo de disparar? Acá te vas a matar a un hombre, le dijo el Che Guevara, en un gesto, bueno, de último grito de heroísmo. Vamos a escuchar el audio ambiente en este escenario, digamos, fúnebre en Cuba. Guerra, general de división, pasando también ante la imagen y los restos de nuestros compañeros caídos en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Estaremos intentando... Sí, bueno, estamos combinando la narración que hace nuestro compañero, colega de la televisión cubana, con nuestros comentarios acá en Telesur. Recuerden que estamos haciendo una transmisión conjunta para mostrar a ambos pueblos, tanto al pueblo de Cuba como al de Venezuela, como al resto del mundo que nos sigue por Telesur, cómo es, digamos, el sentimiento compartido entre Venezuela y Cuba, sobre todo en este momento en que los venezolanos nos sentimos, pues, más que agradecidos, conmovidos y, bueno, muy, bueno, no hay palabras para explicar cómo es posible que hayamos perdido 32 héroes cubanos acompañando el proceso revolucionario venezolano. Vean ustedes la enorme, bueno, multitud. Ya no se trata de una fila, es una multitud que quiere venir a presentar sus honores. Es impresionante cómo el pueblo cubano quiere mostrar su respeto y seguramente a sentir la energía de estos hombres que arriesgaron su vida por, hay que explicarlo muy bien, por defender al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a la esposa, a la diputada Silvia Flores, pero por supuesto que están defendiendo el proceso revolucionario de ambas naciones, porque Cuba y Venezuela están unidos en un proceso de búsqueda de transformar la humanidad en valores positivos. Y estos señores que acaban de morir allí sabían eso, sabían que estaban luchando no solamente por defender a la revolución bolivariana y a la revolución cubana, están defendiendo un ideal
que tiene que ver con evitar que el mundo vaya a la catástrofe, como hemos visto a través de los anuncios del megalómano Donald Trump. Megalómano es una persona que está ambiciosa de poder, narcisista, que bueno, no mide ningún principio o valor a la hora de decidir actuar en contra de cualquier persona o cualquier grupo de personas por los intereses mercenarios, mercantiles, capitalistas, imperialistas. En este caso hemos visto cómo atacaron a Venezuela con el ánimo de conseguir el petróleo. Vamos a seguir conectándonos con la música y el sentimiento de nuestros compatriotas cubanos. Son el pulso de la historia, donde el futuro renace. Cambiaron la vida entera por defender la verdad, sin esperar la quimera de la inmortalidad. El hombre de verde olivo se hace eterno en su bondad, manteniendo siempre vivo el sol de la libertad. Dicen que el héroe no muere si se honra su memoria, y aunque el disparo nos hiere. Bueno, ahí en medio de las imágenes pudimos ver unas insignias, unas condecoraciones, porque recuerden ustedes que estos 32 hombres, tras haber entregado su vida por un ideal y por una misión y por un compromiso, bueno, ahora están ascendidos post-mortem, es decir, pasan al grado inmediatamente superior al que tenían. Por ejemplo, entre ellos hay un coronel, seguramente pasará al grado correspondiente de alto oficial, y así como ellos, 31 más soldados que cada uno con su rango va a pasar al rango superior, y por supuesto los familiares recibirán entonces, por supuesto, las reivindicaciones que correspondan por el sacrificio que han brindado estos hombres en función de un ideal superior al de defender solamente su país, sino de defender probablemente a la humanidad, porque hay muchos analistas que coinciden en que tanto Cuba como Venezuela en este momento están representando la lucha por un nuevo orden mundial, una nueva dignidad, una nueva manera de percibir el mundo, porque así como está y así como va en manos de quienes controlan el poder imperial, pues está camino hacia la extinción, como en alguna oportunidad lo dijo el mismo Fidel Castro. Hay una especie en el planeta que está en vías de extinción, el ser humano, y es justamente debido no solamente a los problemas ambientales que ha creado el capitalismo, sino también a la forma como se está comportando a la hora de enfrentar sus ambiciones. Observemos cómo hay diferentes frentes bélicos en el mundo, y todos, prácticamente todos, de alguna u otra manera están asociados a los intereses imperialistas que encabeza en este momento Donald Trump, en nombre pues de corporaciones de todo tipo, pero principalmente petroleras, porque saben que el oxígeno y la sangre que necesita el imperialismo para seguir adelante con su proceso de expansión de poder es justamente el petróleo venezolano. Y Cuba, que está siendo bloqueada desde hace 66 años por los Estados Unidos de Norteamérica, está recibiendo el apoyo de Venezuela, y hasta eso también Estados Unidos ha tratado de impedir a sangre y fuego, y esto es literal, sangre, fuego y muerte, como acabamos de observar en esta tragedia del pasado sábado 3 de enero, cuando en horas de la madrugada, 2, 3, 4 de la madrugada, en Caracas y en otros lugares cercanos a la capital, se produjo un bombardeo que, según los analistas, pudo haber dado meses de planificación, pero que al final significó pues una situación que ha conmovido al mundo entero, algo que se esperaba una situación de ataque como era la amenaza, pero que llegaran a desarrollar una acción de este tipo tan criminal, con el secuestro del jefe de Estado y su esposa,
bueno, es realmente un hecho que ha generado un quiebre histórico en la humanidad. Muchas naciones están observando el episodio de Venezuela, donde murieron estos héroes cubanos, como un momento para analizar la situación. Bueno, vamos a justamente hablar de estos temas. La participación de cubanos formando parte de contingentes militares en los procesos de liberación de los pueblos, o prestando servicios de salud, educación, deporte, por ejemplo, evidencia la existencia de cultura y vocación internacionalista entre amplios sectores de la sociedad, la que se mantiene aun cuando ha cambiado el contexto geopolítico que diera origen a su existencia. Hoy, por ejemplo, lo que para muchos es una práctica casi desconocida, o en el mejor de los casos, pasada de moda, para Cuba, el internacionalismo y la solidaridad son gestos cotidianos, son parte de su naturaleza, así son, hacia los más necesitados de cualquier parte del planeta. El tema de las misiones cubanas, por ejemplo, ha sido mostrado con relativa baja intensidad en la historiografía internacional y en los medios de difusión de mensajes y o de comunicación que apuestan con intencionalidad en que el tiempo liquide y hasta borre acontecimientos que cambiaron rumbos y modificaron la geopolítica. Fíjense ustedes que el objetivo central de esta contribución del internacionalismo cubano es reflexionar sobre la significación del internacionalismo como valor, como legado y vigencia en la sociedad. El internacionalismo que está representado en estos 32 héroes cubanos, estos mártires, es un pilar ideológico y de política exterior de la revolución, caracterizado por la solidaridad desinteresada y el envío de profesionales como médicos, maestros, deportistas, científicos, militares y apoyo técnico a países en desarrollo, especialmente en África, Asia, América Latina, y eso desde los años 60 cuando comenzó la revolución, basándose en principios como compartir lo que se tiene y la lucha contra el imperialismo que ha costado la vida de estos héroes, con misiones que abarcan desde salud y educación hasta asistencia militar, que es el caso que nos ocupa, convirtiendo a Cuba en un referente ético y humanitario. Eso es lo que estamos observando como evidencia de este sacrificio que han vivido estos compañeros. Por ejemplo, hay una cantidad de manifestaciones que vamos a hablar del internacionalismo cubano. Por ejemplo, en materia de salud, la misión médica cubana, en su forma más visible, ha enviado doctores a zonas remotas donde otros médicos de esas naciones no se atrevían a ir. Desastres naturales, pandemias, como el ébola, por ejemplo, en África, y el COVID-19, la vacuna, ¿se acuerdan? Cuba hizo sus propias vacunas y Venezuela tuvo la oportunidad de recibirlas. En educación, por ejemplo, programas de alfabetización, Yo Sí Puedo, y aquí en Venezuela, bueno, fue importantísimo, la misión Robinson, ¿no? Becas para estudiantes de otros países, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que tuvo ahora una extensión también aquí en Venezuela. Se aprendió con los cubanos a desarrollar un proceso de enseñanza de la medicina. El apoyo a movimientos de liberación. Por ejemplo, Cuba apoyó activamente a movimientos anticoloniales y revolucionarios en África y América Latina. En algunos casos, bueno, no pudo lograr el objetivo, pero ayudó a crear conciencia en varios pueblos africanos. Probablemente el Sahel en África todavía recuerda las muestras heroicas del pueblo cubano buscando cambiar las cosas, incluyendo estas misiones militares de cooperación. También ha habido solidaridad en momentos de crisis, como ayuda en tragedias como el accidente de Chernobyl, allá en Eurasia, una explosión de una planta nuclear que generó una cantidad de víctimas. Muchos niños fueron, digamos, atendidos con la ciencia cubana tras el hecho nuclear. Desastres demostrando una ética de ayuda donde otros no pueden o no quieren. Hay fundamentos ideológicos también en el internacionalismo, que está basado en ideas, por ejemplo, de Fidel Castro y de Che Guevara, enfatizando el amor, la fraternidad entre pueblos y el antiimperialismo, diferenciando la ayuda de intereses económicos. Cambiaron la vida entera por defender la verdad.
Bien, quienes se están incorporando a la transmisión de Telesur, conjuntamente con la televisión cubana, están observando el momento cuando el pueblo cubano, a través de oficiales y civiles, están rindiendo honor y gloria a los 32 mártires cubanos quienes entregaron su vida tratando de evitar una tragedia mayor en Venezuela el pasado 3 de enero, cuando luchando contra un ataque militar bestial y criminal, de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, secuestraron al presidente Nicolás Maduro de Venezuela y a su esposa, la diputada Celia Flores. Justamente en este contexto, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior de Cuba, Lázaro Alberto Álvarez Casas, afirmó que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil de la mano defendiendo una causa justa. Pero dejemos que sea él quien nos diga qué significa eso. Afirmamos desde el primer instante, con la claridad que exige la historia, no los recibimos con resignación, lo hacemos con profundo orgullo y eterno compromiso, porque sabemos, y el pueblo de Cuba lo ha aprendido en las pruebas más duras, que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa. No regresan a nosotros como sombras, por el contrario, son una nueva luz que nos refuerza, enardece y compromete. Regresan cubiertos por la bandera, y esa bandera no representa una ausencia, consagra una presencia eterna. Mientras escuchábamos al ministro, se me ocurrió recordar a José Martí. José Martí, el gran prócer de las letras y de las ideas de transformación y revolución cubanas, murió justamente de cara al sol con una flor en el pecho porque su pecho estaba ensangrentado, justamente tratando de salvar a su patria del colonialismo. José Martí, un gran bolivariano, por cierto, fue un gran luchador contra los intereses imperiales y fue visionario, así como lo fue Bolívar, en torno a la sanguinaria ambición de los Estados Unidos de Norteamérica en torno a tomar el control de este continente a través de lo que se llama la doctrina Monroe, que fue creada, diseñada a principios del siglo XIX y frente a la cual justamente Simón Bolívar se enfrentó. Bueno, vamos a acercarnos un poco más, además de las imágenes, para conversar con Isabel Díaz, nuestra corresponsal en Cuba, que está cerca de estos acontecimientos. Isabel, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Sí, muchísimas gracias. Saludo reiterado. Exactamente, estamos en las inmediaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es el lugar donde el pueblo se reúne desde horas bien tempranas de la mañana para rendir tributo a los restos de estos 32 cubanos que regresaron hoy a la patria con su deber cumplido. Regresaron a la patria también cargados de un simbolismo, de un dolor también que acompaña al pueblo cubano, pero ahora mismo se convierte también en un momento de reafirmación revolucionaria. Están en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el pueblo cubano, desde las 10 en punto, hora de Cuba, pues está rindiéndole tributo. Comenzaron las principales autoridades del país pasando por acá, por este punto, en un momento de solemnidad, también una ceremonia muy hermosa, creo yo, que es imposible no conmoverse. Ahora mismo, pues es la cobertura que quizás ninguno quisiéramos hacer y emociona mucho también estar acá. Posterior comenzaron a pasar representantes de las organizaciones de masa, de los comités de defensa de la revolución, también de la Central de Trabajadores de Cuba, también los representantes de Casa de las Américas. Veíamos al intelectual cubano Abel Prieto, que también en declaraciones a nuestra prensa pues expresaba cuánto dolor se siente, también cuánta indignación ante estas agresiones imperialistas que han causado la pérdida de tantos cubanos, cubanos y venezolanos, y que por supuesto hoy el pueblo demuestra ese rechazo también a todas estas agresiones imperialistas con el tributo a estos cubanos. Luis Guillermo. Sí, Isabel, de verdad que hemos estado
desarrollando una cantidad de comentarios en torno al heroísmo cubano, pero tú como cubana al fin puedes darnos más detalles, pero vamos a llevarles más información que estamos aquí, nuestro equipo de producción preparando. Me dicen nuestros compañeros que es el momento de escuchar lo que está pasando allá. Vamos a ver. No podíamos faltar. No importa si había que madrugar, si había que buscar ayuda para que cuidaran a nuestros niños, sabemos que teníamos que estar aquí, que la cita era obligada también con esas familias que los perdieron y que sepan que estamos, como dijera el comandante en alguna ocasión, el dolor no solo se comparte, también se multiplica en esta hora. Y han sido días difíciles, días muy duros. Desde que se supo la noticia. Desde que supimos la noticia en la madrugada del 3 de enero de este año. Y simplemente hemos dicho, hay que estar y tenemos que hacerlo de la mejor manera, rindiéndole el tributo que merecen y cumpliendo con nuestras responsabilidades y bueno, acompañando, por supuesto, que no podíamos faltar aquí. Tú me decías que te estremecías cuando veías la urna pasando frente a ti, mientras te ubicabas en este lugar, muy cerca de aquí de la sede del MINFAR, para acceder a este sitio. Es así, porque uno, al conocer la noticia que habíamos perdido compañeros, hermanos, cubanos, bueno, imagina la grandeza y también lo complejo de ese momento y verlos pasar, como ustedes describían, arropados con nuestra bandera cubana, es simplemente algo que te estremece, que te llega a lo más hondo y tuvimos que aplaudir, tuvimos que decir las consignas que estremecen a los cubanos, por supuesto, y es algo que hay muchos sentimientos y donde ratificamos una vez más que esta tierra hay que seguirla defendiendo, que esta tierra hay que seguirla representando en otros países, que nuestra solidaridad y nuestro internacionalismo tienen que seguir. Valores que ellos defendieron cuando cayeron, o sea, cayeron defendiendo esos valores a los que usted hacía referencia. Es así, esos valores que yo creo que vienen en la sangre de los cubanos, que así somos. Qué bueno que usted haya estado acá junto a nosotros, siendo parte también de este homenaje tan merecido. Muchísimas gracias, capitana. Es parte de lo que ha hecho en estos momentos el pueblo. Sí, como acaban de observar y escuchar, nuestro compañero de la televisión cubana entrevistaba a una capitana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Bueno, con su testimonio muestra lo que pueden sentir muchos soldados cubanos en este momento. Bueno, quien les habla, Luis Guillermo García Bencón. Voy a dejar ahora la transmisión en manos y voz de Marcela Heredia para que siga adelante con la descripción de este momento. Adelante, Marcela. Gracias a todos. Somos que a esta hora de Telesur hacemos nuestras una vez más aquellas sentidas palabras del comandante en jefe, decía el ministro de Interior de Cuba. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Imágenes que hasta ahora están viendo en pantalla, sentido homenaje póstumo a los 32 héroes caídos en combate. Isabel, adelante, por favor. Sí, gracias Marcela, gracias. Ahora mismo me encuentro en las inmediaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, posterior a ese recorrido que iniciara en el Aeropuerto Internacional José Martí desde horas bien tempranas de la mañana. Ya comentaba desde donde hay personas a ambos lados de la calle para acompañar esa caravana que transporta los restos de estos 32 cubanos, de estos dignos combatientes que regresaron hoy a la patria. Ya acá en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias han podido ver que comenzaron a pasar el pueblo unido a las principales autoridades de nuestro país. Es una cola interminable, una fila que se ve por toda la avenida Boyero, se extiende hasta la calle Paseo, acá muy cercano a la Plaza de la Revolución. A ambos lados de la calle también emociona mucho ver a los niños que con sus padres y en sus escuelas también se suman a este homenaje y tributo del pueblo cubano. Les decía hace unos minutos que es la cobertura que quizás nunca quisiéramos hacer por el dolor y emoción que siente pues cada cubano al sentir ese dolor como propio, como familiares que somos de estos 32 cubanos que pusieron bien en alto el nombre de la patria. Con estos 32 cubanos va también el sentido de la solidaridad, del internacionalismo, de todo nuestro pueblo, como nos enseñó Fidel, y con frases como la que hacía referencia
hace solo unos minutos que pronunciaran como parte del homenaje central el acto oficial de ascenso que se realizó en el Aeropuerto Internacional José Martí hoy de La Habana. Marcela. Vamos a escuchar, mientras Isabel acompaña esta cobertura, vamos a escuchar también otros pronunciamientos. Se han ido conociendo detalles y hay mucho por conocer, me parece, sobre el heroísmo de estos muchachos, de estos jóvenes y de la manera en la que defendieron su misión y defendieron la integridad del presidente Maduro hasta las últimas consecuencias. Hay motivos para sentirnos muy orgullosos de ellos. Hoy estará desfilando por aquí nuestro pueblo, se emociona cuando uno ve la larga hilera presidida precisamente por nuestro pueblo uniformado, que son las instituciones que más cerca quedan de este lugar, pero tú miras para allá y es interminable la fila de combatientes, muchos de ellos, o la mayoría, cederistas también, en nombre de los cuales hablamos hoy para rendir tributo a nuestros compañeros y expresar nuestras más sentidas condolencias a sus familiares. Es un momento de unidad, nuestra patria sigue siendo amenazada, sigue siendo agredida de diferentes maneras. Hay una campaña muy fuerte en las redes, se nota en las redes sociales que ya los cibermercenarios, como les llamamos, recibieron la orden de reforzar su labor divisoria, de denigrar a nuestro país, tratar de dividirnos, y pienso que es un momento para reafirmar nuestro compromiso de unidad con la patria, con la revolución, y ese es el espíritu que se percibe hoy aquí en este lugar. Gerardo, nuestro pueblo cubano ve en estos combatientes héroes. A ustedes se les conoce como los 5 héroes. Esa especie de heroicidad que tiene nuestro pueblo cubano en ustedes, en los combatientes, en esa resistencia que ha tenido nuestro pueblo para sostener muy cerca de nuestras costas a un enemigo tan fuerte, es realmente crea sentimientos de antiimperialismo en nuestro país. Y recordamos también esas caricaturas tuyas en contra del imperialismo norteamericano. Gerardo, ¿cuál es el mensaje que en este minuto debemos enviar a nuestro pueblo cubano? Es que relacionado con lo que tú decías, ¿no? Cuando tú analizas nuestra historia, ¿de qué somos culpables los cubanos? Para haber vivido más de 60 años bajo un bloqueo que nos pretende asfixiar y poner de rodillas, ¿no? Somos culpables de haber hecho una revolución en las narices del imperialismo. Eso es el único delito que hemos cometido y por eso no nos perdonan. Y tratan de asfixiarnos, tratan de doblegarnos, tratan de rendirnos y piensan que ahora lo van a lograr con la fuerza. Nuestro mensaje es mantener la unidad en nuestro pueblo. Nuestra historia demuestra cuán caro se paga la desunión y el divisionismo. Realmente mantenernos firmes, mantenernos unidos, que el enemigo sabe, como decimos los cubanos, una cosa es con guitarra y otra con violín, y ellos nos respetan porque conocen precisamente el heroísmo de nuestro pueblo y cuánto los cubanos se crecen cuando se trata de defender la patria. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros, por estar con nuestro pueblo aquí en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde el pueblo de La Habana, con una larga fila por la avenida Rancho Boyeros, llega para rendir homenaje a los 32 héroes cubanos que cayeron en Venezuela defendiendo esa revolución. Adelante, Agdiel, en otro punto de la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Claro, y seguimos agregando información que resulta vital de conocer a esta hora. Cuando en Cuba se habla de internacionalismo, ¿de qué se habla? De promover cooperación y solidaridad entre naciones y pueblos, esa estrecha alianza que tienen los pueblos de Cuba y de Venezuela, que priorizan intereses comunes, que defienden la superación de las fronteras, que se oponen al nacionalismo extremo, que buscan un mundo más unido, una visión cosmopolita. Allí entonces esas vertientes y esos otros puntos que también tenemos que conocer, sobre todo cuando uno escucha la visión cosmopolita, de qué se trata, a qué aspiran, y decía Gerardo Hernández, ¿cuál es el delito que hemos cometido los cubanos? Sigue otro testimonio. El dolor que tenemos en el corazón y el pecho que se nos aprieta por la pérdida de hermanos caídos, pero sabemos que cayeron con el sentimiento del deber cumplido, bajo las ideas de Fidel, de Raúl, y duele muchísimo. Venir aquí y rendir tributo duele, pero queda también ese compromiso con ellos y con la patria,
seguir adelante y de luchar, de seguir resistiendo y, como siempre, bajo la consigna del comandante de vencer. Así fue como nos inculcaron y así es como tenemos que seguir. Tú dices que duele en cualquier caso porque el dolor lo sentimos todos, pero además tú conociste a algunos de los caídos. Sí, claro, cuando el dolor cae más cerca duele más, porque son compañeros del día a día, del trabajo, de cada batalla, de cada momento de tensión, y cuando se te van duele como un familiar, pero duele también como hermanos que somos todos. Estaban incluso, ¿hay alguno que estuvo en tu misma unidad, me decías? Sí, había un compañero de los que gloriosamente cayó allá en tierra venezolana, que trabajaba junto con nosotros. Misiones que hemos cumplido, millones, ciclones, tornados, y siempre estábamos ahí, siempre en la primera línea. Y eso es un dolor que duele muchísimo. Perder un subordinado para un jefe siempre vamos a decir que es doloroso. Está hablando el cubano, está hablando el compañero y está hablando el jefe. Los tres en uno solo, que pueden decir de un momento como este, no se podía faltar a este lugar, pero también hay un compromiso de cara al futuro. Sí, claro. Venir aquí hoy, como dije anteriormente, era un compromiso primero por Cuba. Era un compromiso con Fidel y con Raúl, con sus enseñanzas. Era un compromiso con él, era un compromiso con su familia, de estar aquí a su lado en este momento de dolor. Y es un compromiso de seguir, de no cejar nunca y seguir siempre en camino a la victoria. Ha trascendido que nuestros héroes se batieron duro con el enemigo. Entre ustedes se comenta eso también. Sí, por supuesto. Donde hay un cubano, ahí siempre va a haber lucha. Eso que no quepa la menor duda a nadie. Donde esté un cubano, donde esté un digno heredero de esta patria, siempre va a haber lucha. Nosotros es como dijo Almeida, aquí no se rinde nadie. Muchísimas gracias, Carlos. Qué bueno que estés acá, que compartas también esas impresiones, y sabemos que el dolor es parte de esta cotidianidad que estamos viviendo hoy, porque además desde el día 3 de enero realmente se ha conmocionado todo un país. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos acá transmitiendo desde la sede. Seguimos, decía allí la televisión cubana, con esta transmisión. Cuba rinde homenaje póstumo a los caídos en defensa de la dignidad y la soberanía de Venezuela. Ven allí el desfile incesante de almas para agradecer, para honrar, para llevar siempre en la memoria a los 32 combatientes que cayeron haciendo su tarea frente a la agresión militar de Estados Unidos. Con el alma en luto, con la cabeza fresca, con la convicción de defender la independencia y la soberanía nacional, miles de cubanos dan adiós a los 32 héroes. El recibimiento solemne de los restos mortales ocurrió en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Allí se dio la primera parte de este homenaje póstumo con honores militares, digno del gesto que tuvieron frente a un agresor militar, parapetado tras su poderío militar para mancillar a Venezuela y apoderarse de sus recursos. Hay que decir que esta ceremonia estuvo encabezada por el actual líder histórico de la Revolución, general de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Cuando vean estas imágenes, tengan presentes también palabras de uno de sus cubanos. La muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa. No regresan a nosotros como sombra. Por el contrario, son una luz que nos refuerza y nos enaltece. Así lo expresó el ministro de Interior de Cuba, Lázaro Alberto Álvarez, y así se va dando este desfile incesante. Están mezclados allí los uniformes militares,
La ropa de los civiles, de los niños, de las madres, de los trabajadores sociales, de los agricultores, de quienes con el corazón en la mano van con su bandera, reforzados, comprometidos, enardecidos de patria, levantando este ejemplo de valor y de firmeza ante el mundo. Pero aunque el dolor taladre, sueños despiertos de un hijo, la patria le da cobijo al dolor ciego de un padre. Cuba se levanta entera, Cuba recibe el valor. Testimonios. Y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su compañera, la diputada Cilia Flores, el movimiento de solidaridad reaccionó masivamente en todas partes del mundo, condenando la agresión militar, llamándola por su nombre, como es, a pesar de los esfuerzos de los medios de comunicación de los países occidentales, que tratan de enmascarar a través de un vocabulario confuso la naturaleza criminal de esa agresión, y a la misma vez defendiendo el derecho de Venezuela de ser un país soberano e independiente. Y yo creo que debemos decir que cuando se dio a conocer la noticia de la caída en combate de los 32 compañeros cubanos, hemos recibido múltiples muestras de condolencia a la Revolución Cubana, al pueblo de Cuba, de las organizaciones de solidaridad con Cuba en todas partes del mundo. Y también en la medida en que han comenzado a producirse declaraciones de determinadas personalidades políticas del gobierno de los Estados Unidos, hostiles, amenazantes contra nuestro país y contra nuestro pueblo y contra nuestra revolución, el movimiento de solidaridad con Cuba en todas partes del mundo, de manera espontánea, ha respondido con mensajes de apoyo a la revolución, de apoyo al pueblo de Cuba y de apoyo al derecho de Cuba de ser un país soberano e independiente, y denunciando esas amenazas. Yo creo que el pueblo de Cuba pasa por un momento de dolor, pasa por un momento de tristeza, a la misma vez un momento de firmeza revolucionaria, que lo vemos hoy aquí en el desfile de compañeros y compañeras para rendir tributo a nuestros dos héroes, y que vamos a ver mañana en la marcha del pueblo combatiente. Con toda seguridad el pueblo demostrará ahí su firmeza, su indignación y su compromiso con estos 32 compañeros que cayeron en combate, por cumpliendo su misión en Venezuela y también por nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Hemos entrevistado. Ahí se suceden las entrevistas que hace la televisión cubana desde este espacio de homenaje y reconocimiento a los 32 héroes, imágenes que tienen en su pantalla. Hay distintas ideas, conceptos, palabras, pronunciamientos, reconocimientos que también desde aquí vamos reflejando. El imperialismo habla de supremacía y armas sofisticadas, decía el ministro de Interior de Cuba, pero jamás podrá comprar la dignidad del pueblo cubano. Allí el incesante paso de ciudadanos en Cuba para rendir homenaje a los restos mortales de los 32 combatientes caídos en Venezuela. Esto se está dando en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Hay toda una representación popular que se ha concentrado a lo largo del recorrido que han hecho desde el Aeropuerto Internacional hasta este edificio, que les están dando su sentida despedida en estos espacios públicos. Miles de almas con heroísmo, con acompañamiento, con solidaridad, se pronuncian en esta sede del Ministerio de la FARC, allí donde reposan en este momento los cuerpos de los caídos. Aquí se ven valores sagrados: lealtad, defensa de la paz, de la soberanía, de la dignidad, patriotismo, que no solo hablan de Cuba, de Venezuela, hablan de nuestra América con un profundo sentido de pertenencia y de identidad. No es solo una muestra de solidaridad con el pueblo de Cuba, es un abrazo gigantesco y un gracias infinito. Allí la imagen a esta hora les muestra lo que está ocurriendo
Isabel está con nosotros desde La Habana y va a ir agregando también otras informaciones. Cuando quieras, Isabel, adelante. Sí, gracias, el saludo reiterado. Ahora mismo escuchando las palabras que te referías de la solidaridad, de las brigadas, haciendo referencia también a las palabras del héroe de la República de Cuba, Fernando González Llores, el presidente también del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Lo entrevistábamos en horas bien tempranas de la mañana, pues acompañó este cortejo que venía fúnebre, que venía desde el Aeropuerto Internacional José Martí por toda la avenida Rancho Boyero. Nos hacía referencia que hay muchísimas brigadas de solidaridad ahora mismo en La Habana y que se están sumando al homenaje y a esas imágenes que están viendo acá en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde se les rinde tributo a estos cubanos caídos. Son brigadas de solidaridad de muchísimos países que están presentes desde el 31 de diciembre acá en La Habana como parte de las actividades que se hacen. El saludo también al 1 de enero, al triunfo de la Revolución. Hay brigadas también que están participando por estos días en Casa de las Américas, en paneles en solidaridad con Venezuela y muchísimos revolucionarios comprometidos que también participan en el aniversario 60 de la Tricontinental, que es una pauta que hemos estado llevando por Telesur, pues también como revolucionarios comprometidos, también como defensores de las causas justas, están participando en este homenaje. Son hermanos de causas de Cuba, de Venezuela, que se están sumando y los hemos visto portando banderas cubanas, también banderas venezolanas como parte de este recorrido, de su tributo que rinden acá en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Muchísimos emocionados, conmocionados, que sienten el dolor, no temo en expresarlo, como si fuera el dolor propio que ahora mismo vivimos todos los cubanos consternados, pero a la vez estoy convencida que ese dolor y ese tributo se convierte en una reafirmación revolucionaria para todos ellos, se convierte también en una muestra de la defensa y de la valía de la revolución cubana y de la revolución bolivariana, por supuesto, Marcela. Ahí entonces, acortando distancias, todos los sentimientos se unen en apoyo a las familias que han perdido a estos 32 héroes cubanos. Se une también en un abrazo a todo el pueblo de Cuba, que en este momento homenajea a los suyos, acompaña a los familiares de las víctimas. Hablamos de gestos que pueden parecer pequeños, pero que hacen parte de lo que somos como hermanos latinoamericanos y que nos constituyen en una familia. Creo, Isabel, que esos valores habla de la dignidad que transmite Cuba y por eso también el mundo a esta hora los acompaña y los respeta. Isabel. Sí, exactamente, así mismo lo valoran, así mismo lo valoró también el héroe de la República de Cuba, Fernando González Llores. Ellos no los expresaban, es parte de la valía y el ejemplo que es la Revolución Cubana desde el 1 de enero de 1959, con un legado que sigue marcando a todos los continentes, que sigue marcando la defensa de las causas justas y que sigue marcando esos corazones que muchos han llegado acá para compartir este dolor con el pueblo cubano y también para mostrar, por supuesto, que siguen defendiendo las causas justas y que es un momento de reafirmación revolucionaria, que estos 32 cubanos que hoy regresaron a la patria y los regresaron con el nombre bien en alto de la patria en toda la obra que realizaron durante estas agresiones imperialistas, son cubanos que están presentes y que con ese mismo legado y con esa misma convicción, pues el pueblo de Cuba sigue alzando sus banderas en defensa, por supuesto, de la soberanía, de la integridad de la región, de América Latina como zona de paz, como esa proclama que bien hemos reforzado y que bien se ha defendido desde el 2014 por todos nuestros países de América Latina, Marcela. Estamos hablando, Isabel, de un sentimiento que envuelve la patria. Si vamos en redes sociales, hay reconocimiento, hay también madurez política ante los hechos y la plena conciencia de que cuando se ataca un lugar de nuestra América no es específico ese ataque, sino que lo que ocurre se expande y cruza cualquier frontera. Por eso también ante el dolor se expande en este caso el acompañamiento y la gratitud. Isabel. Sí, así mismo es. Se expande y de qué manera. Lo hemos podido ver y apreciar con profundo dolor y con profunda conmoción durante toda esa avenida Rancho Boyero, pero también hacia la avenida Paseo, que es
una amplia zona de acá del Vedado Capitalino, cercano a la Plaza de la Revolución, pues el Ministerio de las Fuerzas Armadas está muy cerca de esa Plaza de la Revolución que ha sido testigo de tantos acontecimientos, de tantos momentos imposibles de olvidar para los cubanos, pues también está siendo testigo de esa fila interminable, incansable de cubanos que están esperando su turno para rendirle tributo ahora mismo a estos 32 cubanos que regresaron a la patria con la bandera de la dignidad bien en alto, ahora mismo sumados a esas brigadas de solidaridad que te estaba hablando. Y quería comentarte también de cuánta juventud está presente. La hemos visto alternarse, como decías, entre los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, médicos, muchísimos médicos, pero muchísimos jóvenes también están acompañando estas largas, interminables filas que esperan su turno para rendir tributo a los cubanos. Y eso también es un mensaje, eso también es símbolo de lo que marca la Revolución Cubana, de esas nuevas generaciones que siguen siendo parte de esa continuidad histórica con la misma bandera y que une a nuestros pueblos, Marcela. Y en esas banderas que hoy están juntas y que están atravesadas, están representadas en un corazón y atravesadas con un listón de luto, esa imagen que van a ver por allí, inclusive en redes sociales, regada en todo el mundo, habla del sentir y del pesar que tiene esta patria americana. Una bandera de Cuba, otra de Venezuela y el listón negro de luto. Eso es lo que representa este momento histórico que está viviendo la patria cubana. Un día de homenajes sentidos, de conmemoración, de duelo y también de determinación de este pueblo, de defender su independencia y su soberanía, sin amenazas, sin chantajes, y que pese a todo lo que atraviesa, sigue extendiendo la mano solidaria a aquel que le hace falta. Hablamos de unidad y de solidaridad histórica. Así entonces las imágenes están sucediéndose, como ven, cambian algunas tonalidades, en este caso son representantes de la fuerza militar, pero miren cuánta gente hay aquí. Aquí hay representación de todas las provincias de Cuba, no solamente de La Habana como capital del país, sino de todos aquellos que han querido acercarse, vivir este momento, transmitir a los dolientes su pésame y rendir este sagrado agradecimiento cargado de fervor patriótico en este día. Isabel, vamos a sumar también aquí cómo la familia completa asiste, porque en las imágenes vemos niños que son cargados por sus madres, por sus padres. Isabel. Sí, así mismo es, así mismo es. Muchísimos niños, que incluso niños tan pequeños de que deben ser sostenidos por sus padres, niños que se unen también a este tributo y a este homenaje. Hay que decir que muchos de estos niños también, que era la historia que intentaba narrarles hace unos minutos, muchos de estos niños son hijos de cubanos que han realizado misiones sociales y misiones internacionalistas en la República Bolivariana de Venezuela, porque esto también es una actividad de homenaje a estos combatientes caídos, pero es una actividad de respaldo a la República Bolivariana de Venezuela. Cuba está alzando su voz de esta manera, con esos niños que estamos viendo que se suman jóvenes, por supuesto esta parte de esa continuidad que veíamos. Hay muchísimos médicos también, los médicos cubanos que laboran en Venezuela y que no han dejado de realizar su labor tras las agresiones imperialistas y que siguen uniendo esos lazos de internacionalismo y de esa convicción de solidaridad que forjó Fidel, hacía referencia desde los primeros años del triunfo de la revolución, después del 1 de enero de 1959 y tras más de 6 décadas, por supuesto. Y es que esa misma juventud, esos niños, esos jóvenes, hoy están aquí con sus escuelas, con sus maestros, porque es también esta actividad de tributo y homenaje, pues una muestra de la Revolución Cubana y su valía y su ejemplo, y de cómo cubanos dignos como estos 32 que hoy regresaron a la patria convertidos en héroes para todos nosotros, pues siguen siendo esa ruta y siguen siendo lo que es la Revolución Cubana, una revolución solidaria, una revolución humanista y sobre todo una revolución con profundo y carácter internacionalista, Marcela. Ese carácter internacionalista es lo que hablábamos a lo largo de la mañana, sobre todo para las generaciones más jóvenes, Isabel, y con una férrea resistencia en redes sociales a mostrar los contenidos de nuestros pueblos. Nuestros contenidos se hace imprescindible también en saber, en traducir de qué manera, en qué hechos se representa ese internacionalismo que decíamos
es fruto de la Revolución Cubana. Hablamos de valores supremos, hablamos también de buscar la unión incluso de todos los trabajadores del mundo, cooperación, unidad, intereses comunes. Isabel. Sí, así mismo es. Quería comentarte que tras las agresiones imperialistas ocurridas en Venezuela el 3 de enero, los jóvenes revolucionarios no han dejado de alzar su voz. Hemos visto declaraciones de la Federación de Estudiantil Universitaria, de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, también de la Organización de Pioneros José Martí, el Movimiento Juvenil Martiano. Son los jóvenes que ahora mismo están portando sus banderas y que vemos en la defensa de esos valores también, su permanencia y su presencia acá, en ser de los primeros esos jóvenes de todas estas organizaciones que muestran así su respaldo también a la Revolución Bolivariana y también a la Revolución Cubana. Estos jóvenes que a las calles, a ambos lados de la calle de la avenida Rancho Boyero, portaban las banderas más altas, los gritos más altos, los aplausos más fuertes, y conmocionados también muchísimo, porque hay muchísimos también familiares, compañeros de estudio, porque muchos de los caídos eran jóvenes en Venezuela, eran jóvenes, apenas muy jóvenes, y la valentía y el coraje los inundó, y es por supuesto es lo que enardece más hoy al pueblo cubano ante ese vil acto cometido en Caracas el 3 de enero y otros estados por supuesto de Venezuela, que también muestra por supuesto ese rechazo en estos jóvenes que están hoy aquí. Los hemos visto llegar emocionados, muchísima solemnidad. Es también una ceremonia de muchísima solemnidad estos momentos, silencio en el momento en que pasan ante los restos de estos 32 combatientes, y también el dolor que se multiplica, por supuesto, como parte de todo un pueblo cubano ahora mismo, que agradece también la participación de todas estas brigadas que te hablaba, de jóvenes y de brigadas de internacionalistas de otras partes del mundo que están en Cuba y se sumaron a estos homenajes que son durante 2 días, 15 y 16 de enero, como ya lo has comentado. Hoy, durante todo el día y mientras haya personas, estarán abiertas las puertas del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para que lleguen todas estas personas que quieran, todo el cubano y cubana que quiera rendir tributo, que sienta también que es su manera de mostrarle la valía, la revolución y el respaldo a nuestra revolución, Marcela. Eso era algo que iba a preguntarte, Isabel, si habían decidido extender el horario para este homenaje, porque está la cantidad de personas, es incesante el desfile de los cubanos, porque quieren sumarse a este momento, porque quieren agradecer, dar su oración, su reflexión, su reconocimiento. Está la cantidad de personas, porque desde aquí también recibimos imágenes del exterior de este edificio, que realmente se hace difícil entender hasta qué hora van a ingresar a este recinto esta cantidad de personas. Hay uno de los testimonios, hay un testimonio a esta hora que también están tomando en la televisión del país, vamos a mostrar. Para toda Cuba, tú me decías que prácticamente no puedes hablar también en función de todo lo que se hace, de todo lo que se dice, de todo lo que se explica también para uno aquilatar también la dimensión de lo que han hecho nuestros compatriotas en Venezuela. Porque Ardiel sobre todo representa un compromiso del pueblo de Cuba, que está hoy, hay una representación de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, de todo el pueblo de la capital, que hoy estamos rindiendo tributo, estamos rindiendo honores a estos 32 héroes que se multiplicarían en cientos, en millones de compatriotas que serían capaces de defender a esta revolución y esta tierra, porque son hijos de Martí, son hijos de Maceo, son hijos del comandante en jefe Fidel Castro, y también representa el simbolismo de que lo estamos haciendo en el año del centenario de nuestro comandante en jefe. Lamentamos la pérdida y desde la misma madrugada del 3 de enero le estamos dando seguimiento y estamos apoyando desde cada una de nuestras trincheras, de cada una de nuestras labores y responsabilidades, y estamos rindiendo honores. El tributo, como toda Cuba lo está haciendo y como caminaremos mañana, y también en la marcha en la capital y en todas las cabeceras provinciales, en todos los municipios, en todas las provincias, a todo lo largo del país. Estamos acá, ha pasado, de verdad que representa, es digno y representa un orgullo
y es un orgullo tanto para las Fuerzas Armadas como para el Ministerio del Interior y para el pueblo de Cuba ver a todo este pueblo que ahora, bajo lluvia, están todos organizados y reunidos para pasar a rendir tributo a nuestros 32 héroes caídos en combate en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos demostrando una vez más, Abdiel, que este pueblo es de patria o muerte venceremos. Yo te voy a pedir, Eddie, corrernos un poco porque nuestra cámara se ha estado mojando, pero no queríamos interrumpir la conversación, sino continuarla de esta manera, sobre todo porque siempre me ha gustado preguntarle a las personas que han estado acá en la mañana de hoy, bueno, si conocían a algunos de los caídos, si sostuvieron algún intercambio, sobre todo por la proximidad, que siempre es un valor que ponderamos, ¿no? Sí, Abdiel, nosotros en determinadas tareas que por responsabilidad y por labores, en tareas de aseguramiento, a eventos, a visitas, en determinados momentos siempre pudimos coincidir en algún momento y lo veíamos a distancia con el primer coronel Roca y con el primer coronel Lázaro, que siempre lo veíamos, como decimos nosotros, al pie del cañón y en el primer anillo de figuras de nuestros principales dirigentes, visitantes. Ha sido realmente muy emotivo, sobre todo en estos días también, saber y conocer su hoja, trayectoria, su hoja de ruta revolucionaria. Ruta revolucionaria y de tránsito por las filas del Ministerio del Interior. Ya te digo, representa un compromiso, es un orgullo, no solo para nuestras instituciones, también para el pueblo de Cuba. Son 32 compañeros que como... Ahí tienen, se interrumpía ese testimonio en la televisión cubana, pero nosotros seguimos aportando estas imágenes también de este momento. Momento histórico que está viendo en pantalla de Telesur.